Hola, gracias por visitar nuestro canal, escritosdederecho.net. Hoy desarrollaremos el tema del principio jurídico de Luti Possidetis. El principio de Luti Possidetis es un principio del derecho internacional que establece que los límites de las nuevas entidades políticas deben corresponder a los límites de las entidades políticas predecesoras que existían al momento de su independencia o de su separación de otra entidad política. Este principio se aplica a menudo en el contexto de la descolonización y la creación de nuevos estados a partir de territorios colonizados o de la separación de un estado en dos o más estados. El principio de Luti Possidetis tiene como objetivo promover la estabilidad y la paz en el mundo al evitar disputas fronterizas entre nuevas entidades políticas y al establecer límites claros y aceptados entre ellas. Este principio también tiene el objetivo de preservar la integridad territorial y la soberanía de las nuevas entidades políticas. El principio de Luti Possidetis se ha aplicado en muchos contextos diferentes a lo largo de la historia, incluyendo en América Latina durante la descolonización del siglo XIX y en África durante el proceso de descolonización del siglo XX. También ha sido invocado en el contexto de la separación de entidades políticas existentes, como en el caso de la separación de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia en 1993. En la doctrina del derecho internacional, el principio de Luti Possidetis es considerado un principio fundamental y es ampliamente aceptado en la comunidad internacional. Este principio se ha desarrollado a través de la jurisprudencia y la práctica internacional y ha sido confirmado por diversos tratados y resoluciones de organizaciones internacionales. El no uso de la fuerza o la violencia. El principio de Luti Possidetis se basa en la idea de que los límites territoriales de las entidades políticas deben ser respetados y no deben ser alterados por la fuerza o por la violencia. Esto significa que las nuevas entidades políticas deben aceptar los límites territoriales que existían al momento de su independencia o separación, a menos que se llegue a un acuerdo mutuo para modificar esos límites. En la práctica, el principio de Luti Possidetis ha sido invocado en muchos contextos diferentes para resolver disputas fronterizas y establecer límites territoriales claros y aceptados. También ha sido utilizado como un medio para promover la paz y la estabilidad en regiones donde hay conflictos y tensiones políticas. Principio Luti Possidetis. Sin embargo, a pesar de su importancia y amplia aceptación, el principio de Luti Possidetis no siempre ha sido aplicado de manera consistente en la práctica y ha sido objeto de controversia en algunos casos. En algunas ocasiones, ha sido interpretado de manera diferente por distintos actores internacionales y ha sido utilizado como un medio para justificar la anexión o la ocupación de territorios por parte de una entidad política. En la jurisprudencia. El principio de Luti Possidetis ha sido objeto de consideración en diversos casos y decisiones de tribunales internacionales y nacionales a lo largo de la historia. En la jurisprudencia, el principio de Luti Possidetis se ha utilizado para resolver disputas fronterizas y establecer límites territoriales claros y aceptados entre nuevas entidades políticas. Un ejemplo de cómo el principio de Luti Possidetis ha sido aplicado en la jurisprudencia es el caso de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el conflicto fronterizo entre Costa de Marfil y Ghana en 2002. En este caso, la CIJ se basó en el principio de Luti Possidetis para determinar los límites territoriales entre ambos países y resolver el conflicto fronterizo. La CIJ determinó que los límites territoriales entre Costa de Marfil y Ghana debían ser los mismos que existían al momento de la independencia de ambos países, a menos que se llegara a un acuerdo mutuo para modificar esos límites. Otro ejemplo de cómo el principio de Luti Possidetis ha sido aplicado en la jurisprudencia es el caso de la Corte Penal Internacional, CPI, en el caso de la República Democrática del Congo, RDC, contra Uganda en 2005. En este caso, la CPI se basó en el principio de Luti Possidetis para determinar que Uganda no tenía derecho a ocupar territorio de la RDC y que debía retirar sus fuerzas de ese territorio. En resumen, el principio de Luti Possidetis ha sido utilizado en diversos casos y decisiones de tribunales internacionales y nacionales para resolver disputas fronterizas y establecer límites territoriales claros y aceptados entre nuevas entidades políticas. El principio de Luti Possidetis se encuentra consagrado en diversas normas internacionales, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a libre determinación de sus relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, y que establece que los límites territoriales de las entidades políticas deben corresponder a los límites de las entidades políticas predecesoras al momento de la independencia o de la separación de otra entidad política. La Carta de las Naciones Unidas, que establece en su artículo 2, párrafo 4, que los Estados miembros se comprometen a no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, ni en ninguna otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece en su artículo 20 que todos los habitantes de los Estados americanos tienen derecho a la independencia política y a la libre determinación. El derecho consuetudinario internacional, que incluye la práctica y la jurisprudencia internacionales relacionadas con el principio del iutia y possidetis. En resumen, el principio del ut possidetis se encuentra consagrado en diversas normas internacionales y es ampliamente aceptado en la comunidad internacional como un principio fundamental del derecho internacional. El principio del ut possidetis se ha aplicado en muchos conflictos a lo largo de la historia para resolver disputas fronterizas y establecer límites territoriales claros y aceptados entre nuevas entidades políticas. Algunos ejemplos de conflictos en los que se ha aplicado el principio del ut possidetis son: descolonización de América Latina. Durante el proceso de descolonización de América Latina en el siglo XIX, el principio del ut possidetis se aplicó para establecer los límites territoriales de las nuevas repúblicas que se independizaron de España. Descolonización de África. Durante el proceso de descolonización de África en el siglo XX, el principio del ut possidetis se aplicó para establecer los límites territoriales de las nuevas naciones que se independizaron de sus colonizadores europeos. Separación de Checoslovaquia. Cuando Checoslovaquia se separó en la República Checa y Eslovaquia en 1993, el principio del ut possidetis se aplicó para establecer los límites territoriales de las dos nuevas entidades políticas. Conflicto fronterizo entre Costa de Marfil y Ghana. En 2002, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, se basó en el principio del ut possidetis para resolver el conflicto fronterizo entre Costa de Marfil y Ghana y establecer los límites territoriales entre ambos países. Conflicto de la República Democrática del Congo, RDC, contra Uganda. En 2005, la Corte Penal Internacional, CPI, se basó en el principio del ut possidetis para determinar que Uganda no tenía derecho a ocupar territorio de la RDC y que debía retirar sus fuerzas de ese territorio. En resumen, el principio del ut possidetis ha sido aplicado en muchos conflictos a lo largo de la historia para resolver disputas fronterizas y establecer límites territoriales claros y aceptados entre nuevas entidades políticas. Así damos por terminado el tema. Si deseas recibir nuestros siguientes videos, por favor recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al video. Muchas gracias.